Hubo una época no muy lejana en que miles de peruanos creyeron haber descubierto el secreto para dominar el tiempo, no con una máquina de ciencia ficción, sino con una combinación mundana pero poderosa, una tarjeta de crédito y una aplicación en su celular. Esta era la era dorada del ruleteo, un término nacido del ingenio popular que describía una proeza financiera que bordeaba la magia, la capacidad de convertir el crédito en efectivo a un costo irrisorio, permitiendo posponer deudas, financiar sueños y en muchos casos simplemente sobrevivir hasta el siguiente sueldo. Era un ecosistema vibrante y semi-clandestino. En foros de internet y grupos de WhatsApp se compartían secretos: qué tarjeta ofrecía más línea, qué billetera digital cobraba menos comisión, qué día del mes era el óptimo para ruletear y maximizar los días de gracia. Nombres como Ligo, Brex, entre otras billeteras se convirtieron en herramientas indispensables, no solo para pagar servicios, sino para operar esta compleja maquinaria personal de refinanciamiento. Negocios como Inversiones Jean-Pierre surgieron como facilitadores, aceitando los engranajes para quienes movían montos mayores. Para el sistema bancario, estas transacciones eran ruido de fondo, simples pagos de servicio o compras por internet, indistinguibles de pedir un delivery o pagar una suscripción. Pero toda ilusión tiene un fin, y el fin de esta llegó con la contundencia de un correo electrónico. A mediados del 2025, Interbank, uno de los titanes del sistema financiero peruano, decidió recalibrar su lupa. Con una simple reclasificación de transacciones, hizo lo que nadie se había atrevido a hacer a gran escala: descorrió el velo. Aquello que era una compra inocente pasó a ser catalogado por su verdadera esencia, una disposición de efectivo. Este cambio semántico fue en realidad un terremoto financiero. Una tasa de interés que podía ser del 35% anual se catapultó de la noche a la mañana a cifras que superan el 150%. Las comisiones se multiplicaron, la máquina del tiempo se reveló como lo que siempre fue, una bomba de tiempo, y acaba de estallar. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este fenómeno. Exploraremos no solo el qué y el cómo, sino el por qué, que el ruleteo se convirtió en una herramienta tan masiva y esencial para tantos. ¿Fue solo una estrategia para deudores desesperados o también fue un motor de capital para trabajo para miles de microempresarios? Analizaremos la decisión de Interbank no solo como un acto aislado, sino como una inevitable corrección del mercado impulsado por la tecnología, la gestión de riesgos y posiblemente una presión regulatoria silenciosa. Veremos el efecto dominó que esta medida está causando en la competencia, empujando a todo el sistema bancario hacia un nuevo estándar. Y lo más importante, pondremos rostro humano a las estadísticas, explorando las devastadoras consecuencias para quienes construyeron su estabilidad financiera sobre este frágil castillo de naipes. Y delinearemos con crudeza pero con esperanza las rutas de escape que aún existen. Prepárense para un viaje al corazón de las finanzas personales del Perú, donde el ingenio y la necesidad chocaron de frente con la fría lógica de la banca. El ruleteo como síntoma y herramienta. Para comprender la magnitud del colapso, primero debemos entender la complejidad del edificio. El ruleteo fue mucho más que un simple truco, fue un reflejo de las profundas grietas y necesidades del panorama económico peruano. El mecanismo desvelado. Ya describimos el ciclo simple de 4 pasos, ahora profundicemos en sus matices. Los ruleteros más sofisticados no se limitaban a una sola tarjeta de crédito o a una sola fintech, orquestaban un ballet financiero mensual. El ruleteo cruzado. Usaban la tarjeta A, por ejemplo de Interbank, para recargar la billetera digital y pagar la deuda de la tarjeta B, por ejemplo del BCP. Al mes siguiente usaban la tarjeta B para pagar la deuda de la tarjeta A. Esto ayudaba a evitar patrones obvios dentro de un mismo banco. El ruleteo para la inversión. Estoy hablando del capital semilla, y el propósito no era pagar una deuda, sino obtener capital de trabajo. Un microempresario dueño de una bodega, de un puesto de mercado o un vendedor online ruleteaba aproximadamente 5.000 soles para comprar mercadería al inicio de cada mes. Vendía esa mercadería con un margen de ganancia y antes de la fecha de pago devolvía los 5.000 soles a la tarjeta, quedándose con la ganancia neta. Para ellos, la comisión de la fintech, ejemplo 2%, que era igual o equivalente a 100 soles, era el costo de un préstamo a 30 días increíblemente barato y sin trámites, mucho más accesible que cualquier crédito MIPE formal. El ruleteo para limpiar el historial. Algunos usuarios, al borde de caer en mora, usaban el ruleteo para hacer el pago total de su deuda justo antes de la fecha de corte. Los ojos de las centrales de riesgo como Equifax o Sentinel aparecían como clientes totaleros, es decir, de los que pagan el 100% de su deuda, mejorando artificialmente su score crediticio. Era una forma de mantener un historial impecable mientras la deuda real seguía girando, porque el Perú fue tierra fértil para el ruleteo. La masificación de esta práctica no fue solo una casualidad, explica por una tormenta perfecta de factores económicos, regulatorios y culturales. Primero, la tiranía de las tasas de interés. El punto de partida era ineludible. El Perú tiene una de las tasas de interés
interés para tarjeta de crédito más altas de Latinoamérica. Según datos históricos de la SBS, la tasa de costo efectiva anual, que incluye todos los costos, puede llegar a superar el 200% en el caso de disposición de efectivo. Esta estructura de precios crea un incentivo perverso, empuja a los consumidores a buscar cualquier alternativa, por arriesgada que sea, para evitar el financiamiento formal más caro. Segundo, un océano de informalidad. Cerca del 75% de la fuerza laboral en Perú es informal. Esto significa que millones de personas generan ingresos, pero no tienen cómo demostrarlos de manera formal, es decir, boletas de pago, recibos por honorarios, etc. Para un banco son sujetos de alto riesgo. El ruleteo se convirtió en la única vía de acceso a un capital significativo para este vasto sector de la población, que usaba su buen comportamiento de pago en la tarjeta como única carta de presentación. Tercero, el auge fintech y la miopía voluntaria. La explosión de billeteras digitales en la última década creó la infraestructura necesaria. Empresas como Ligo y Prex entraron en un mercado ávido de soluciones digitales. Su modelo de negocio inicial se basaba en la adquisición masiva de usuarios y el volumen de transacciones. El ruleteo era en la práctica un motor de crecimiento espectacular. Cada ruletero era un cliente activo que generaba comisiones mensuales. Es debatible si fue un punto ciego o una miopía voluntaria, pero estas plataformas se beneficiaron enormemente de esta práctica, aunque no fuera su propósito declarado. Cuarto, la psicología del pateo. Nivel psicológico, el ruleteo ofrecía una gratificación instantánea, la resolución inmediata de un problema, es decir, la deuda del mes a cambio de un costo abstracto y futuro. Refuerza el sesgo del presente, donde preferimos un alivio hoy a pesar de un problema potencialmente mayor mañana. Se convirtió en una adicción para muchos, una solución fácil que evitaba la dolorosa tarea de hacer un presupuesto y ajustar gastos. Ahora hablemos de los jugadores. Las fintech, o también llamadas billeteras digitales. Ligo, una de las pioneras, ofrecía tarjetas prepago físicas y virtuales, que se podían recargar con la tarjeta de crédito. Su versatilidad la hizo una de las favoritas. Bien, tenemos a Prex, de origen uruguayo, con fuerte presencia en Argentina y Perú. Ofrecía una plataforma similar, a menudo compitiendo con Ligo en comisiones y beneficios. Tenemos a los rulos digitales, como Inversiones Giampieri y similares. Estos actores eran intermediarios que profesionalizaron el ruleteo. Usaban pasarelas de pago, como las que usan los e-commerce, para procesar el consumo de la tarjeta de crédito. A cambio de una comisión, depositaban el dinero en la cuenta del usuario. Operaban en una zona aún más gris, ya que su único propósito era facilitar esta conversión de crédito a efectivo. El muro de contención de Interbank. La acción de Interbank no fue un capricho, fue una movida defensiva y estratégica, producto de un análisis profundo que probablemente abarcó 4 áreas clave: riesgo, rentabilidad, regulación y tecnología. El factor número 1, la gestión del riesgo crediticio. Este es el argumento más poderoso desde la perspectiva de un banco. El ruleteo distorsiona completamente el perfil del riesgo de un cliente. Un ruletero crónico se ve en los sistemas del banco como un cliente ideal. Consume toda su línea de crédito y paga el 100% de su deuda cada mes. Su score interno debería ser excelente. Sin embargo, la realidad es que este cliente no tiene la capacidad de pago que aparenta. Está en un estado de burbuja de deuda personal, manteniéndose a flote con su propio crédito. Para el departamento de riesgos del banco, esto es un falso positivo. Un cliente que ante cualquier shock externo, pérdida de empleo, enfermedad o una emergencia familiar, no tiene cómo responder. El castillo de naipes se derrumba y el default no es parcial, es total. Clasificar la transacción, Interbank obliga a estos clientes a sincerar su situación, los separa del grupo de buenos pagadores y los identifica como lo que son: clientes que están usando el crédito para financiarse de la forma más riesgosa posible. El factor número 2, la defensa de la rentabilidad. El negocio de las tarjetas de crédito tiene varias fuentes de ingreso: la membresía, las comisiones que pagan los comercios y, lo más importante, los intereses por financiamiento. Pero de este último, la disposición de efectivo es por lejos el producto más rentable. Su tasa es altísima porque está diseñada para emergencias absolutas y se asume a un riesgo mayor. El ruleteo estaba canibalizando este producto. Los clientes estaban obteniendo el mismo resultado, pero a través de un atajo que les costaba la tasa de una compra, que es mucho menor. En la jerga financiera, los usuarios estaban realizando un arbitraje entre las tasas del banco. Cada vez que un cliente ruleteaba 1000 soles, Interbank dejaba de ganar los jugosos intereses y comisiones de una disposición de efectivo. Multiplicado por miles de clientes, cada mes la fuga de ingresos era millonaria. La decisión de Interbank entonces es también un movimiento para proteger uno de sus productos más lucrativos. Factor número 3, el fantasma regulatorio. Este es un ángulo que pocos discuten, pero que es crucial para un banco. El sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento
financiamiento del terrorismo, está diseñado para detectar comportamientos inusuales. El ruleteo a gran escala genera patrones muy extraños. Un cliente realiza un consumo por un monto elevado y redondo, ejemplo 5.000 soles en una fintech. Pocos días después, ese mismo cliente realiza un pago a su tarjeta por un monto casi idéntico. Este ciclo se repite mes tras mes. Para un algoritmo de prevención de lavado, esto es una bandeja roja. No parece una actividad comercial lógica. Podría ser interpretado como un intento de mover dinero de origen ilícito, limpiándolo a través de la tarjeta y la fintech. Aunque el 99.9% de los casos era ruleteo simple, el banco tiene la obligación regulatoria de monitorear, investigar y reportar estas actividades a la unidad de inteligencia financiera. Gestionar miles de alertas falsas es un costo operativo y un riesgo regulatorio enorme. Si la unidad de inteligencia financiera determina que el banco no fue lo suficientemente diligente, las multas son millonarias. Cerrar la puerta al ruleteo es también una forma de limpiar sus sistemas de este ruido y reducir su exposición a sanciones regulatorias. Por número 4, el poder del Big Data y la inteligencia artificial. Yo me pregunto, ¿por qué ahora y no hace 5 años? La respuesta es la tecnología. Antes era más difícil para los bancos conectar todos los puntos. Hoy, con la capacidad de análisis de Big Data y los algoritmos de Machine Learning, es trivial para un banco detectar estos patrones circulares. Pueden cruzar la información de la transacción, el monto, la fecha y compararlo con los datos de pagos recibidos en una misma tarjeta. El sistema puede identificar con altísima precisión a un ruletero de un usuario legítimo. Una vez que tuvieron la tecnología para identificar el problema a escala, diseñaron la solución, que era solo el siguiente paso lógico: el efecto dominó. La decisión de Interbank no ocurre en el vacío. El sistema bancario peruano es un oligopolio donde los grandes jugadores, Banco de Crédito del Perú, BBVA, Scotiabank e Interbank, se observan constantemente. La movida de uno genera casi con certeza una reacción en los otros. La teoría de juegos bancaria. Imaginemos el escenario post anuncio de Interbank. Ahora el cliente que desea ruletear ya no puede usar su tarjeta Interbank. ¿Qué hará? Inmediatamente usará su tarjeta del Banco de Crédito del Perú, BBVA o Scotiabank para hacerlo. Esto crea un fenómeno llamado selección adversa. Los bancos que no aplican la misma restricción comenzarán a atraer de forma desproporcionada a los clientes con el comportamiento de riesgo que Interbank acaba de rechazar. Su cartera de tarjetas de crédito se llenará de ruleteros, incrementando el riesgo global de su portafolio. Ningún gerente de riesgos de un banco querrá asumir esa concentración de riesgo. Por lo tanto, la decisión más racional para la competencia es replicar la medida de Interbank para mantener un campo de juego nivelado y protegerse. No es una conspiración, es una convergencia estratégica. Que BCP o BBVA no emitan comunicados de prensa rimbombantes, es casi seguro que sus motores de riesgo interno ya están siendo ajustados para identificar y eventualmente reclasificar o bloquear estas transacciones. La era del ruleteo barato no terminó solo en Interbank, está en proceso de extinción en todo el sistema. Analicemos la presión silenciosa de las marcas. Otro actor clave son las propias redes de tarjetas como Visa y Mastercard. Ellas establecen las reglas de cómo deben clasificarse las transacciones a nivel global, en categorías específicas para transacciones cuasi efectivo, como recarga de billetera, compra de fichas en casinos, etc. Es muy probable que estas redes de pago, al ver el volumen masivo de transacciones hacia ciertas fintech clasificadas como servicios, hayan presionado a los bancos emisores como Interbank para que corrigieran la clasificación y la alinearan con las normativas internacionales. Para Visa y Mastercard, mantener la integridad y la correcta categorización de las transacciones en su red es fundamental. Permitir que miles de millones de soles sean cuasi efectivo y se disfracen de compras debilita la confianza en todo el sistema. ¿Y cuáles son las consecuencias? Tenemos consecuencias humanas y empresariales. Detrás de los porcentajes y las estrategias corporativas hay historias de empresas y personas cuyo mundo financiero se ha puesto de cabeza. Las caras detrás de la deuda. El emprendedor descapitalizado. Pensemos en Mónica, por ejemplo, una diseñadora que vende ropa por Instagram. Cada mes ruleteaba 4.000 soles para comprar telas y pagar a su costurera. Con las ventas del mes reponía el dinero a la tarjeta y se quedaba con su ganancia. Ahora, sin acceso a ese capital de trabajo inmediato y barato, sus ventas se detienen. Un crédito MIPE formal le va a pedir muchos papeles y, como en este ejemplo, Mónica es informal, no los tiene y va a demorar semanas en obtener un crédito. Su negocio está en peligro de muerte. Otro caso que le podemos llamar el jinete de deudas. Pensemos en Javier, por ejemplo, un empleado de oficina que por una emergencia médica hace 2 años acumuló una deuda de 15.000 soles. De entonces ha estado ruleteando cada mes para mantenerse a flote y evitar que su nombre caiga en Infocor, lo que le impediría alquilar un departamento o conseguir otro trabajo. Ahora la escalera se ha roto, se enfrenta
pagar una cuota mínima que apenas cubre los intereses o la cruda realidad de una pérdida. Otro ejemplo llamado el ilusionado del score crediticio. Pensemos en Carla, una joven profesional que soñaba con su crédito hipotecario. Usaba el ruleteo para pagar siempre el total de su tarjeta, creyendo que así se construía un perfil de cliente A1. Ahora no solo debe enfrentar la deuda real, sino la posible pérdida a futuro que destruirá el score que tanto se esforzó por inflar artificialmente. Ahora hablemos del futuro incierto de las fintech o de las billeteras digitales. Para Ligo y Prex el escenario es crítico, se enfrentan a una reinvención forzosa, caída del volumen transaccional. Su métrica clave, el volumen de dinero que pasa por su plataforma, se va a desplomar. Esto afecta su valoración ante inversionistas y sus ingresos directos. Pivote obligatorio. Ahora deben acelerar la promoción de sus otros casos de uso, que hasta ahora eran secundarios. Su propuesta de valor de compras en el extranjero es suficientemente fuerte, sus opciones de pago de servicios son mejores que las de los propios bancos, pueden entrar en el competitivo mundo de las remesas, la competencia en estos nichos es feroz. La migración del riesgo. Irónicamente, ahora el riesgo se les transfiere a ellas. Podrían ofrecer sus propias líneas de crédito o productos como compra ahora, paga después, pero eso significa que ellas tendrían que asumir el riesgo de impago, que antes estaba en el balance de los bancos. Requiere una infraestructura de evaluación de riesgos que es costosa y compleja de construir. Y la pregunta que muchos me han hecho, ¿el ruleteo es ilegal? Es fundamental aclarar este punto. El ruleteo no es un delito penal. Nadie irá a la cárcel por haberlo hecho. No está tipificado en el Código Penal peruano. Sin embargo, sí es una falta contractual. Al aceptar una tarjeta de crédito, el usuario firma un contrato de adhesión. En ese contrato se especifica que la línea de la tarjeta de crédito para compras debe ser usada para adquirir bienes y servicios, y que para obtener el efectivo existe el procedimiento de disposición de efectivo. Al ruletear, el usuario estaba incumpliendo los términos y condiciones del contrato que firmó. Por lo tanto, las consecuencias no son legales en el sentido penal, pero sí contractuales o morales. El banco está en su pleno derecho de reclasificar la transacción, como ha hecho Interbank, bloquear la transacción o la tarjeta, si detecta un comportamiento que considera riesgoso o fraudulento según sus políticas. Los bancos pueden cancelar la línea de crédito y el contrato. En casos reiterados, el banco puede decidir unilateralmente terminar la relación comercial con el cliente, o sea, con usted. ¿Y ahora qué hacemos? El día después. Para aquellos atrapados por este cambio, la desesperación no es una opción. Es el momento de la acción informada y metódica. Nuestro paso cero, aceptación y diagnóstico radical. El primer paso es el más difícil, aceptar que el juego se acabó. Hay que dejar de buscar la nueva fintech, la nueva billetera o buscar el nuevo truco. Esa era ha terminado. Lo que sigue es un diagnóstico financiero sin anestesia. Crea tu mapa de deudas. En una hoja de cálculo o en un cuaderno lista todas tus tarjetas de crédito y deudas. Para cada una anota lo siguiente: banco, deuda total, tasa de costo efectiva anual para compras y para disposición de efectivo, pago mínimo mensual y fecha de cierre y fecha de pago. Este mapa o resumen te mostrará la magnitud real de tu problema y, lo más importante, te indicará qué deudas son las más caras y por lo tanto las más urgentes de solucionar. ¿Qué estrategias de escape podemos aplicar? Primero, la compra de deuda. Esta es la solución más efectiva. Consiste en que otra entidad financiera pague todas tus deudas de la tarjeta y las unifique en un solo préstamo personal. Tiene sus ventajas. Pasarás de una tasa de costo efectiva anual del 80 al 150% a una del 20 a 40%. Tendrás una cuota fija mensual que sí reduce capital e intereses, y un plazo definido te dará orden y previsibilidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacerlo? Acércate a los bancos, cajas municipales o financieras y cotiza, no te quedes con la primera oferta. Compara al menos 3 opciones, fijándote siempre en la TCA final. Ten a la mano tus últimos estados de cuenta y tu DNI. Segundo, la consolidación interna. Habla con el banco donde tienes tu mayor deuda y a veces ellos mismos te pueden ofrecer un préstamo personal para consolidar tu deuda, con una tasa mejor que la de la tarjeta. No tienen tanto interés en hacerlo como la competencia, pero es una opción a explorar. Como tercero tenemos la negociación directa. Si tu historial crediticio ya está dañado, llama al banco. Explica tu situación con honestidad. Pregunta por opciones de refinanciamiento. Entiéndase por refinanciamiento que implica reempaquetar tu deuda actual a un nuevo crédito a un plazo más largo. Aquí te doy la siguiente precaución. La tasa de un refinanciamiento suele ser alta y puede dañar tu historial, pero es infinitamente mejor que dejar de pagar. Es un último recurso. Ahora hablemos de reconstrucción. Una vez controlada la hemorragia, debes de reconstruir. Realiza un presupuesto base cero. Cada sol de ingreso debe tener un nombre. Usa el método 50-30-20
solamente como guía, 50% para gastos esenciales, vivienda, comida, transporte, 30% para gastos personales, ocio, etc. y 20% para ahorro y pago de deudas. En tu situación, ese 20% debe ser 100% para deudas y luego construye tu fondo de emergencia. Este es el antídoto definitivo contra el ruleteo. Ahorra aunque sea de a pocos, hasta tener un colchón equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Este fondo será tu red de seguridad para futuras emergencias, evitando que vuelvas a caer en la trampa de la tarjeta de crédito. Existen métodos de pago de deuda. Uno es la avalancha. Ordena tus deudas de mayor a menor según la te sea. Paga el mínimo en todas y todo el dinero extra que tengas destínala a la más cara. Una vez eliminada pasa a la siguiente. Matemáticamente es el método más eficiente. El otro método se llama la bola de nieve. Ordena tus deudas de menor a mayor monto. Paga el mínimo en todas y ataca con todo hasta la más pequeña. Al eliminarla rápido, tienes una victoria psicológica que te motiva a seguir. Elige el que mejor se adapte a tu personalidad. Será una oportunidad de un nuevo comienzo. El fin del ruleteo, decretado por la acción de Interbank y la inevitable réplica del sistema, es mucho más que el fin de un truco financiero. Es un sinceramiento brutal y necesario de la economía personal de miles de peruanos y del propio sistema de crédito al consumo. Expone la cruda realidad de que no existen atajos para la prosperidad. Revela la fragilidad de una estabilidad construida sobre la deuda cíclica y nos obliga a confrontar la urgente necesidad de una educación financiera más profunda y accesible para todos. Para los usuarios atrapados en la transición, este es un momento de crisis, pero también de oportunidad. Es la oportunidad de detener la rueda, de enfrentar la deuda con las herramientas correctas y reconstruir su salud financiera sobre cimientos sólidos. El presupuesto, el ahorro y la inversión consciente y sobre todo el conocimiento. Y aunque el presente duela, es el único lugar donde se puede empezar a construir un futuro financiero verdaderamente libre y soberano, uno que no dependa del próximo truco sino de decisiones informadas y disciplinadas. El ruleteo ha muerto. Larga vida a la salud financiera. Y eso ha sido todo por este video. Nos vemos luego. Bye bye.